Entré como becaria en la empresa familiar y fui despedida por alguien que decía ser la hija de la presidenta. Quedé estupefacta. Si ella era la hija de la presidenta, entonces, ¿quién demonios era yo? De repente, toda la oficina se sumió en un silencio sepulcral. Mi nombre es Valentina. Acabo de cumplir 25 años y tenía en mis manos un máster en Administración de Empresas, MBA, obtenido con las más altas calificaciones en una prestigiosa universidad extranjera. Regresé a España con un sinfín de ambiciosas aspiraciones. Mi familia no era una familia común. Mi madre, la presidenta Adriana Vargas, era la presidenta del Consejo de Administración y máxima dirigente del Grupo Sol, un colosal conglomerado económico que empleaba a decenas de miles de personas y controlaba innumerables proyectos inmobiliarios y financieros por todo el país. Este gigantesco imperio fue construido desde cero con la sangre, el sudor y las lágrimas de mi abuelo materno y mi madre en sus tiempos más difíciles. Por otro lado, mi padre, el director Marcos Serrano, ocupaba una posición bastante más modesta, incluso dentro de su propia casa. No ostentaba poder real en la sede central del grupo. Mi madre solo le había delegado el puesto de director general de una pequeña filial, encargada principalmente de la logística y la distribución. Desde pequeña me acostumbré a ver a mi madre increíblemente ocupada desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Su día a día consistía en una sucesión interminable de reuniones y decisiones de las que dependía la supervivencia de la empresa. Mi padre era mucho más relajado. A menudo, con una sonrisa afable, cuidaba de los bonsáis del jardín, y durante mi infancia, me llevaba y recogía del colegio. Siempre había pensado que, a pesar de las diferencias de poder, nuestra familia era un refugio pacífico y cálido. Al regresar a España esta vez, pedí voluntariamente a mi madre que ocultara por completo mi identidad como la verdadera heredera del grupo. Incluso le pedí que mantuviera en secreto mi incorporación a la empresa. Incluso para mi padre, no quería ocupar de inmediato el puesto de vicepresidenta que mi madre ya me había preparado. Quería empezar desde el nivel más básico para comprender a fondo cada rincón de esta enorme organización. Así, fui asignada como una simple becaria al equipo de finanzas de la filial que gestionaba mi padre. Casualmente, la misma semana en que empecé a trabajar, con mi maletín en mano, mi padre se fue a un largo viaje de negocios que duraría exactamente un mes. Dijo que tenía que ir a Sevilla y a otras partes de Andalucía para realizar un estudio de mercado. El trabajo de becaria no era nada del otro mundo. Principalmente consistía en imprimir, archivar documentos, hacer fotocopias, clasificar recibos y familiarizarme con el programa de contabilidad. Trabajé muy duro. Me llevaba bien con mis compañeros y no revelé ni una palabra sobre mis orígenes. Pero en la mañana de mi tercer día de trabajo, se desató una violenta tormenta. Eran las 9 de la mañana. Estaba en la sala de descanso, preparándome con cuidado una taza de café solo antes de revisar los estados financieros del último trimestre. El sonido de unos tacones golpeando el suelo de baldosas anunció que alguien se acercaba. Me di la vuelta y vi al jefe de sección de finanzas, Pérez. Este era un hombre de unos 30 y tantos años que siempre caminaba con la cabeza bien alta y miraba a los empleados de menor rango con un desdén manifiesto. Se detuvo frente a mí y carraspeó ruidosamente. Con los brazos cruzados y la barbilla levantada, me preguntó con un tono frío: «Señorita Valentina, deje lo que está haciendo. Ya no necesita preparar café. Recoja sus cosas personales. Está despedida, con efecto inmediato». Me quedé helada por unos segundos, y la taza de café en mi mano tembló ligeramente. Pero la dejé rápidamente sobre la mesa para mantener la compostura. Miré directamente a los ojos de Pérez y dije con voz clara: «Señor Pérez, ¿puedo saber el motivo de mi despido? Solo llevo 3 días aquí y no he infringido ninguna norma de la empresa. He completado todas las tareas asignadas sin demora. ¿En qué se basa esta orden de despido?». Pérez torció la boca en una mueca de desprecio. Se ajustó la solapa de su chaqueta de traje y soltó un comentario sarcástico. «No has infringido las normas. Cierto, pero eres incompetente. Este no es un lugar para que una novata recién salida de la universidad venga a estorbar a los demás». La nueva jefa de equipo, la señorita Valeria, a quien el director Serrano nombró personalmente justo antes de su viaje, ha evaluado tu expediente. La jefa de equipo ha determinado que eres incompetente, de pensamiento lento, y no encajas en la cultura de nuestro equipo financiero.
Es una orden suya. Yo solo soy el ejecutor. Fruncí el ceño. ¿Valeria? ¿Quién era? Había oído vagamente rumores de que alguien nuevo había llegado en los últimos días, pero nunca me la había cruzado. Además, mi padre había nombrado a una jefa del equipo de finanzas sin pasar por el proceso de verificación de personal de la sede central. Al verme quieta, Pérez, creyendo que me había intimidado, bajó la voz y se acercó un poco más con un aire de secretismo. Todavía eres joven, así que te daré un consejo sincero. No armes un escándalo ni te pongas pesada amenazando con denunciar al Ministerio de Trabajo. Seguramente no sabes quién es la persona que te acaba de echar. Pero aquí, en esta filial ya lo sabe todo el mundo. La jefa de equipo Valeria no es una persona cualquiera. Es, ni más ni menos, que la hija legítima de la presidenta Adriana Vargas del Grupo Sol, la verdadera heredera de la fortuna, ha venido de incógnito en nombre de la presidenta. Ahora que el director Serrano no está, la jefa Valeria es prácticamente la que manda aquí. ¿Sabes con quién te has metido? Has ofendido a la hija de la presidenta. Así que puedes dar por acabada tu carrera en este sector. En el momento en que escuché esas palabras, sentí que el corazón se me paraba. Mis oídos zumbaban. ¿La hija legítima de la presidenta del grupo? Mi madre es la presidenta. Y solo tuvo una hija. Yo. Entonces, ¿quién demonios era esa mujer que se sentaba arrogantemente en esa oficina de cristal, haciéndose pasar por la heredera de una fortuna? Un escalofrío me recorrió la espalda. Las piezas fragmentadas del rompecabezas comenzaron a girar y a encajar en mi cabeza. El repentino viaje de negocios de un mes de mi padre. El nombramiento ultrarrápido de una jefa de equipo que eludía todas las normativas de personal y una impostora que se hacía pasar descaradamente por la hija de mi madre en el territorio que mi padre administraba. Esbocé una sonrisa fría y serena. Miré directamente a la cara de Pérez y dije, enfatizando cada sílaba: Señor Pérez, si esa mujer es la hija de la presidenta, entonces, ¿quién soy yo? Pérez pareció desconcertado por un momento, y luego estalló en una carcajada, como si yo hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Me despidió con un gesto de la mano. El shock te ha afectado, y estás diciendo tonterías. Vuelve rápido a tu sitio. Recoge tus cosas y ve al departamento de personal para que te liquiden el sueldo de estos días. No me hagas perder más el tiempo aquí. No dije nada más. Mis pasos al salir de la sala de descanso eran más firmes que nunca. No estaba enfadada por haber sido despedida. En mi interior se estaba gestando una tormenta colosal, y una ira ardiente crecía al darme cuenta de que una obra de teatro sumamente engañosa se estaba representando a espaldas de mi madre y mías. Este asunto debía ser aclarado de una vez por todas. Caminé directamente hasta el final del pasillo, hacia la discreta escalera de emergencia. La puerta cortafuegos se cerró, bloqueando todo el ruido de la oficina. El espacio era tan silencioso que podía oír claramente mi propia respiración agitada. Saqué mi smartphone del bolsillo del abrigo y busqué el número de mi madre. En ese momento, mi madre estaba de viaje de negocios en la sede de un importante socio extranjero. Teniendo en cuenta la diferencia horaria, allí debía ser plena noche, pero sabía que mi madre siempre dejaba el teléfono encendido. El teléfono sonó 3 veces y contestaron. La voz de mi madre sonaba un poco cansada, pero todavía tenía esa autoridad familiar. Sí, Valentina. ¿Qué tal tus días de becaria? ¿Nadie te está poniendo las cosas difíciles? Respiré hondo y luché por mantener la calma para que mi voz no temblara por las emociones que se agitaban en mi pecho. Mamá, me acaban de despedir. Justo ahora. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. Luego, escuché la voz aguda de mi madre, mezclada con una sorpresa extrema. ¿Quién se ha atrevido a despedirte? ¿Has hecho algo malo? ¿O es que te están haciendo la vida imposible por ser nueva? ¿Acaso tu padre no le dijo al equipo de personal que te cuidaran bien durante su viaje? Ellos no sabrían quién eres. Pero eso no es lo importante. Me han despedido porque la nueva jefa de finanzas me ha acusado de ser incompetente. Mamá, escucha atentamente lo que te voy a decir. El nombre de esta jefa de equipo es Valeria. Es una persona que mi padre nombró para un puesto directivo justo antes de hacer las maletas para su viaje. Y lo más espantoso de todo es que por toda esta filial corre el rumor de que Valeria es la hija legítima de la presidenta del Grupo Sol. Es decir, tu hija, y que ha venido de incógnito para supervisar la gestión. Al otro lado de la línea se oyó el agudo sonido de un vaso rompiéndose en 1000 pedazos.
Era evidente que mi madre había dejado caer el vaso que sostenía. El espacio se sumió en un silencio aterrador. Podía oír la respiración agitada de mi madre, el sonido de su ira contenida a punto de estallar. ¿Qué acabas de decir? Su voz era fría como el hielo, y cada palabra que pronunciaba estaba cargada de furia. La hija de la presidenta. ¿Acaso tengo una hija que me ha caído del cielo? Ambas éramos mujeres de mente aguda, sin necesidad de más palabras. Conectamos simultáneamente las piezas del suceso y comprendimos la dolorosa verdad que se ocultaba detrás. El director Serrano, que durante tantos años había sido un marido cariñoso y un padre ejemplar, en realidad, había estado llevando una máscara de hipocresía. Esa mujer llamada Valeria no podía ser una completa desconocida. La única razón por la que podía proclamarse públicamente como la hija de la presidenta en una empresa gestionada por el director Serrano era porque tenía su respaldo absoluto. Valeria era la hija ilegítima de mi padre. Alguien de mi misma edad. Ocultar a una familia paralela durante 25 años requería un nivel de hipocresía escalofriante. Lo había calculado todo meticulosamente. Aprovechando el viaje de mi madre al extranjero, se inventó un falso viaje de negocios de un mes para ausentarse. Antes de irse, colocó a su hija ilegítima en el puesto de jefa del equipo de finanzas, el departamento que controla el dinero de la filial. Su intención era usar el título de heredera para intimidar a los empleados de menor rango, aplastar a los empleados veteranos y construir su propia facción. Y el objetivo final era claro: malversar los activos de la empresa. ¿Qué ser tan despreciable? Después de tantos años en los que mi madre le dio un estatus y poder, se atrevía a criar a una hija ilegítima en secreto, y ahora la traía para intentar devorar por completo la empresa familiar. Escuché claramente el sonido de mi madre golpeando la mesa con fuerza. Valentina, quédate ahí. Voy a llamar a mi jefe de gabinete ahora mismo para cancelar toda mi agenda. Tomaré el primer vuelo de regreso a España. Iré personalmente a esa filial para arrancarles las máscaras a esos mentirosos y echarlos a todos a la calle. Al oír que mi madre había perdido la cabeza, me apresuré a detenerla. Mamá, cálmate y escúchame. No puedes volver ahora. Si armas un escándalo, papá se excusará. Dirá que fue un error en el proceso de contratación. O que Valeria se hizo pasar por tu hija por su cuenta, y que él nunca lo ordenó. Si vamos a hacer esto, hay que arrancar el problema de raíz. Despedir a una jefa de equipo no detendrá todo el complot de mi padre. Si ha llegado al punto de colocar a su hija ilegítima en el equipo de finanzas, seguramente está planeando una rebelión malversando una gran cantidad de fondos. Tú actúa como si no supieras nada y sigue con tu agenda de viaje como de costumbre. Yo me esconderé en la sombra. Me quedaré aquí para vigilar hasta dónde llevan esta farsa y cuánto dinero intentan desviar. Cuando tengamos pruebas claras del flujo de fondos, entonces volverás. Cerraremos la red y los atraparemos infraganti. Papá no tendrá ni la más mínima oportunidad de excusarse. Mi madre guardó silencio por un momento, pensativa. Como una magnate de los negocios que había capeado innumerables tormentas en el mundo comercial, comprendió de inmediato la validez de mi plan. Suspiró. Y su voz, que había recuperado su firmeza habitual, estaba teñida de una amargura infinita. Valentina, siento mucho tener que mostrarte esta cara tan rota de nuestra familia. Hagas lo que hagas. Ten mucho cuidado. Las personas consumidas por la codicia son capaces de cualquier cosa. Te concederé privilegios de administradora suprema en la intranet de la empresa a través de mi cuenta personal. Infórmame de inmediato si hay cualquier cambio. Sí, mamá. Cuida tu salud también. No te preocupes. Tu hija no se rinde tan fácilmente. Colgué el teléfono y apreté con fuerza el smartphone en mi mano, mirando fijamente la pared gris de la escalera. El afecto filial que sentía por mi padre se hizo añicos en ese instante. No solo había traicionado a mi madre, sino que también había pisoteado mi futuro para allanar el camino de esa hija bastarda. Empujé bruscamente la puerta cortafuegos y salí. Jugaré este juego hasta el final. Regresé al espacio de oficina común del equipo de finanzas. Todas las miradas se posaron en mí. Miradas de curiosidad, de compasión y de regodeo. Agaché la cabeza, actuando como una becaria frágil, a punto de romper a llorar y llena de resentimiento. Cogí una caja de cartón vacía de un rincón de la oficina y empecé a recoger mis objetos personales. Una agenda, una pluma estilográfica, una caja de té de manzanilla. Lentamente,
Metí mis cosas en la caja. Mientras recogía mis cosas, observé discretamente el entorno. Mi puesto estaba en una esquina privilegiada de la oficina, desde donde podía ver claramente todo el espacio de trabajo del equipo de finanzas, incluida la entrada a la oficina de cristal de Valeria. Era una oportunidad caída del cielo. Fingiendo torpeza, dejé caer mi estuche al suelo con un ruido estrepitoso. Me agaché debajo del escritorio para recogerlo. Aprovechando que nadie prestaba atención, abrí mi smartphone y con mi cuenta de administradora suprema, accedí directamente al sistema de CCTV de seguridad interna del equipo de finanzas. El sistema ofrecía un ángulo muy claro, capturando perfectamente el vídeo y el audio de toda la oficina de cristal de Valeria. Rápidamente configuré un modo de transmisión de datos en paralelo a mi portátil personal para poder vigilar todos sus movimientos. Una vez terminado, me levanté. Terminé de recoger mis cosas y me dirigí hacia la puerta con la caja de cartón en mis brazos y pasos pesados. Al pasar por el mostrador de recepción del vestíbulo principal del primer piso, vi a Marta, la recepcionista, absorta en la organización de unos documentos. Marta era una mujer afable que había trabajado en la filial desde su fundación y siempre había sido amable con los novatos como yo. Al verme salir con la caja, levantó la vista y sus ojos reflejaban una clara lástima. «Valentina, ¿de verdad te vas? He oído a la gente del equipo de finanzas cuchichear que te han echado por no caerle bien a la nueva jefa. ¡Qué mala suerte! Justo cuando te estabas adaptando a tu primer trabajo después de graduarte». Marta suspiró e intentó salir de detrás del mostrador para ayudarme con la caja. Sonreí débilmente y rechacé su amable oferta con un gesto de la cabeza. Me acerqué a ella y bajé la voz para que solo nosotras dos pudiéramos oír. «Marta, no estoy nada triste por irme. Todavía soy joven y hay muchos sitios donde trabajar. Pero tú eres diferente. Llevas mucho tiempo en esta empresa y eres quien mejor conoce sus raíces. Tienes que protegerte bien». Marta me miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «No entiendo». La miré profundamente a los ojos y con una seriedad absoluta, dije con voz firme. «Llevas mucho tiempo trabajando aquí, ¿verdad? Observa con atención quién es el verdadero dueño de este Grupo Sol. ¿A nombre de quién está registrada esta empresa? No te dejes llevar por rumores infundados. No todo el que se autoproclama un fénix es realmente uno. Mantén los ojos bien abiertos. No deberías alegrarte por estar ayudando a otros a contar su dinero mientras te engañan». Dicho esto, y sin darle a Marta la oportunidad de responder o preguntar, hice una reverencia y salí por las puertas automáticas de cristal del edificio. Afuera, el sol del mediodía me golpeó directamente en la cara. Me detuve en la acera y me di la vuelta para mirar el imponente edificio de la filial. El lugar al que había querido dedicarme en cuerpo y alma se había convertido ahora en un nido de mentiras y traición. Apreté la caja con fuerza y crucé la calle principal. El plan estaba trazado y el cebo estaba lanzado. Ahora solo tenía que encontrar un escondite perfecto y seguro desde donde pudiera observar cómo esos estafadores caían en la red. Justo enfrente del vestíbulo principal del edificio de la filial, había una pequeña cafetería llamada El Viejo Olivo. Era un lugar con mesas y sillas de madera rústicas de estilo clásico y con una enredadera de hiedra que daba sombra a su alrededor. No estaba tan concurrida como las grandes cadenas y era frecuentada principalmente por oficinistas que buscaban un lugar tranquilo. No podría haber un lugar más ideal para establecer mi puesto de observación. Entré en la cafetería y elegí una pequeña mesa justo al lado de la ventana de cristal. Desde este asiento, tenía una vista panorámica de toda la fachada del edificio de la empresa, de modo que nadie podía entrar o salir sin que yo lo viera. El dueño era un hombre de unos 60 años, de aspecto erudito y pelo canoso. Hacía un café delicioso y sobre todo nunca molestaba a sus clientes. «Vaya, nuestra clienta habitual termina pronto hoy. Un café con hielo, como siempre, ¿verdad?», dijo el señor Alonso, el dueño, con una sonrisa amable al verme entrar con la caja. Durante los últimos días, había pasado a menudo por allí para comprar café antes de ir a trabajar. Así que ya me conocía. «Sí, señor Alonso. Un café con hielo, por favor. Me he quedado sin trabajo. Así que probablemente me pase el día sentada aquí leyendo un libro», respondí con una sonrisa relajada. Dejé la caja en el asiento de al lado. Saqué mi portátil y lo encendí. Lo primero que hice fue conectarme a la red de alta velocidad de la cafetería. Gracias al permiso especial de mi madre, mi cuenta interna no solo no había sido bloqueada tras la decisión de despido,
sino que había sido ascendida a la máxima autoridad. Accedí directamente al servidor principal de la filial sin dejar rastro. Abrí el programa de mensajería interna de la empresa. La pantalla parpadeó al instante con decenas de notificaciones de chats grupales. El ambiente en el mundo virtual de la empresa estaba más caldeado que nunca. Me desplacé con el ratón, leyendo en silencio los mensajes. Valeria acaba de dar nuevas instrucciones. Preparaos todos para hacer horas extra. El estilo de trabajo de la élite y los ricos es realmente diferente. Mensaje de un comercial en el chat de grupo del equipo de ventas. Ahora que la verdadera heredera ha tomado las riendas del equipo de finanzas, podemos estar tranquilos aunque el director Serrano no esté. Si todos siguen las instrucciones de la jefa Valeria, tendrán un futuro brillante. Un mensaje claramente adulador del Pérez en el chat de grupo de los mandos intermedios. ¿Oísteis que despidieron a la becaria que se enfrentó a ella esta mañana? La jefa es implacable. Los rumores de que es la hija de la presidenta Vargas no son en vano. Un comentario anónimo en un chat de cotilleos. Mientras leía las letras parpadeantes en la pantalla, una sonrisa burlona se dibujó en mis labios. Valeria estaba interpretando su papel a la perfección. Estaba explotando a fondo la ignorancia de los empleados de la filial sobre los asuntos de la cúpula del grupo. ¿Qué oportunidad habrían tenido estos empleados, enterrados en su trabajo diario en los niveles más bajos durante todo el año, de conocer directamente a la familia de la presidenta? Unos cuantos rumores difundidos intencionadamente por el director Serrano y el señor Pérez, sumados a la actitud arrogante y déspota de Valeria, habían bastado para engañar a todos con una facilidad pasmosa. Minimicé la ventana de mensajería y abrí el programa de control del dispositivo de grabación secreto que había instalado en el equipo de finanzas. Tras unos segundos de conexión, apareció un vídeo de alta definición. La oficina del equipo de finanzas estaba bulliciosa. La puerta de la oficina de cristal de Valeria estaba abierta de par en par. A través de la pantalla, podía ver a Valeria sentada con las piernas cruzadas en la silla de cuero, símbolo de su poder, bebiendo un té importado y dando órdenes a los empleados con un gesto del dedo. Tomé un sorbo de mi amargo café con hielo. Esta farsa se estaba volviendo cada vez más grotesca. A ver cómo esta impostora, con su cabeza hueca, iba a manejar los cientos de millones de euros de la empresa. Durante los 2 días siguientes a mi despido, estuve prácticamente arraigada en la cafetería El Viejo Olivo, desde primera hora de la mañana hasta el anochecer. A través de la lente del equipo secreto y los mensajes intercambiados en la red interna, el perfil y el comportamiento de Valeria se dibujaron claramente ante mis ojos. De una edad similar a la mía, llevaba un maquillaje cargado y llamativo. Pero su ropa ostentosa la hacía parecer vulgar, como si temiera que alguien no supiera que tenía dinero. Se vestía de pies a cabeza solo con ropa cara cubierta de logotipos de marcas de lujo. Sin embargo, su actitud en el trabajo delataba sus verdaderos orígenes. Carecía por completo de la profunda serenidad característica de alguien entrenado en un entorno empresarial estructurado. En su lugar, actuaba como una nueva rica. En la oficina de la filial, Valeria era increíblemente arrogante y déspota. Si alguien entregaba un informe con solo 5 minutos de retraso, era llamado sin falta a su oficina de cristal y sometido a una severa humillación. Así es como vais a trabajar. En la sede central, los empleados que trabajan para mi madre son despedidos de inmediato por un solo error numérico. ¿Creíais que podíais engañarme porque el director Serrano no está? No olvidéis que mi madre es la presidenta del Grupo Sol. Tengo derecho a decidirlo todo en esta empresa. La voz de Valeria, gritando, llegaba claramente a mis auriculares a través del micrófono. Cada vez que usaba como un tic la frase «mi madre», la ira volvía a surgir en mi interior. Su verdadera madre no era más que una amante que había destrozado en secreto el hogar de otra persona. Una mujer que vivía en la sombra gracias al dinero que mi padre había sustraído a nuestra familia. Y aún así, con esa boca descarada, se atrevía a usar el brillante nombre de mi madre como escudo para ocultar su propia vulgaridad. Al lado de Valeria siempre estaba Pérez, como un fiel secuaz. Parecía un perro faldero que cumplía fielmente todas las órdenes de su pequeña señorita. Según las conversaciones que escuché, el señor Pérez y el director Serrano mantenían una red de comunicación secreta desde hacía mucho tiempo. Pérez sabía perfectamente que Valeria era la hija ilegítima del director y había elegido ponerse del lado del traidor. Abusaba de su poder para acallar las voces disidentes de los empleados veteranos y adulaba a Valeria. La ayudó a hacerse con el control de todas las autorizaciones de pago para gastos a gran escala.
con el fin de aislar a los responsables de contabilidad con más experiencia y manejarlos a su antojo. Jefa Valeria, no se preocupe. Puedo controlar a todos estos empleados. Usted solo concéntrese en la parte estratégica. Yo me encargaré de preparar los plazos de pago y la liberación de fondos. El director Serrano me encargó encarecidamente que la apoyara plenamente durante este periodo para el gran plan que se avecina. Era la voz servil de Pérez, resonando en la sala cerrada. Escribí rápidamente un resumen de la situación y se lo envié a mi madre a través de un canal seguro. Era evidente que la presencia de Valeria no era simplemente para una lucha de poder. Ella y Pérez estaban allanando el camino a toda prisa para preparar una malversación a gran escala. Aprovechando la ausencia temporal del director, y con la falsa excusa de ser una enviada especial de la presidenta, intentaban neutralizar incluso la vigilancia del equipo de auditoría interna. Un plan perfecto de gente codiciosa. Pero el director Serrano había cometido un error fatal. No había previsto en absoluto mi presencia, infiltrada bajo la identidad de una becaria anónima, y mucho menos podía soñar que una mirada desde la ventana de la cafetería de enfrente estaba iluminando cada rincón de su conspiración. La red ya estaba tensa. Yo solo esperaba pacientemente el momento en que ellos mismos tropezaran en el fango y no pudieran salir. El cuarto día después de mi despido, el tiempo en la ciudad era bochornoso y sofocante. El ambiente dentro de la oficina de la filial también parecía hervir bajo la dictadura de Valeria. Desde primera hora de la mañana, mi monitor de vigilancia parpadeaba sin cesar con alertas urgentes de los chats grupales. Valeria había lanzado una serie de nuevas regulaciones que parecían caídas del cielo, haciendo que todo el equipo de finanzas suspirara profundamente. Ordenó a todos los contables que revisaran los libros de ingresos y gastos de la filial de los últimos 3 años. Lo sorprendente fue que les exigió terminar esta ingente cantidad de trabajo en solo 3 días. No solo eso. Valeria distribuyó plantillas que había creado ella misma en un programa de hojas de cálculo y obligó a todos a introducir las cifras siguiendo ese formato. El quid de la cuestión era que esas plantillas estaban llenas de errores básicos de fórmulas de Excel. Había usado la función de suma pero omitido el rango de referencia. Y había usado funciones de búsqueda como Buscarb, pero sin fijar el rango de datos con referencias absolutas. Como resultado, cada número introducido daba resultados absurdos y sin sentido. A las 10 de la mañana, la puerta de cristal de la cafetería El Viejo Olivo se abrió bruscamente. Entró David, un empleado que llevaba más de 2 años en el equipo de finanzas. Era conocido por ser bueno y trabajador, pero a menudo era pisoteado por sus superiores. Ahora su aspecto era lamentable. Tenía ojeras que le llegaban hasta la barbilla por la falta de sueño. Su camisa blanca estaba arrugada y empapada en sudor, y su pelo desaliñado lo hacía parecer al borde del colapso por agotamiento. David se tambaleó hasta el mostrador y pidió una bebida con voz cansada. «Señor Alonso, un café con hielo con un shot extra muy cargado, por favor. Estoy a punto de desmayarme». Tras recibir su café, David se giró para buscar un sitio, y nuestros ojos se encontraron. Se sobresaltó y luego forzó una sonrisa cansada. Se acercó a mi mesa en la esquina, y vacilante, me habló. «Valentina, ¿verdad? No te había visto en días. Oí que te despidieron por caerle mal a la nueva jefa. ¿Estás buscando trabajo en otro sitio?» Sonreí amistosamente y tiré de la silla vacía de enfrente para invitarlo a sentarse. «Sí, David. Me despidieron a los 3 días de empezar. Hoy que tengo tiempo libre he venido con el portátil para buscar en portales de empleo. Pero pareces muy cansado. ¿Hay mucho trabajo en el departamento últimamente?» Al oír eso, David pareció encontrar a alguien con quien desahogarse. Se desplomó en la silla, bebió un gran sorbo de su amargo café y empezó a quejarse. «Valentina, quizás fue una suerte que te fueras pronto. Ahora mismo, el equipo de finanzas es un auténtico infierno. La nueva jefa no sabe nada pero no para de dar órdenes absurdas. Nos grita que revisemos 3 años de libros en 3 días y nos ha enviado unas plantillas de Excel llenas de errores que hizo ella misma. Cuando le informé del error en la fórmula, golpeó la mesa y me gritó que no sabía seguir las normas de la élite. ¿Qué élite ni qué nada? Esa mujer no sabe ni la diferencia entre costes fijos y variables. Todos los del equipo están trabajando toda la noche, apretando los dientes para cuadrar esos números sin sentido. David se frotó la cara con las manos. Su rostro una mezcla de frustración y profunda impotencia. Era un profesional. Y tener que seguir las estúpidas instrucciones de alguien que no sabía nada de finanzas era una grave ofensa a su orgullo profesional. Pero tenía que ganarse la vida.
Y con el señor Pérez amenazando con despidos a sus espaldas, empleados como David aguantaban tragando saliva amarga. Escuché atentamente las palabras de David mientras evaluaba la situación en mi mente. Que Valeria creara deliberadamente una carga de trabajo absurda y masiva y obligara a los empleados a lidiar con plantillas llenas de errores no era una coincidencia. Era una táctica de distracción muy típica, utilizada en casos de malversación de fondos. La intención era agotar por completo la energía y la concentración del personal de finanzas, con papeleo inútil para encubrir las transacciones ilegales que se realizaban en secreto. Extendí la mano y le di una palmadita en el hombro a David, bajando la voz para mostrarle una empatía sincera. David, cálmate. Entiendo perfectamente tu frustración. Esa gente abusa de su poder porque tienen respaldo. Pero tú eres un responsable operativo. Tienes que protegerte a ti mismo primero. Los libros de contabilidad no son un juego. Si ocurre un incidente financiero, los responsables operativos como tú, que firman los informes, tendrán que asumir la responsabilidad legal. Escúchame, no te obsesiones con esa plantilla basura que te ha dado. En su lugar, vigila de cerca las autorizaciones de pago especiales de grandes sumas que se tramitan de repente, ahora que el director Serrano está de viaje. Esos flujos de dinero anormales, tramitados y aprobados a la velocidad del rayo, son el verdadero problema del que deberías guardar pruebas. David me miró con los ojos muy abiertos. Parecía empezar a comprender el profundo significado oculto tras el consejo de una simple becaria recién despedida. Asintió enérgicamente. Valentina, tienes razón. No debería aprobar pagos a ciegas, solo porque me lo ordenen desde arriba. Revisaré a fondo los gastos de gran cuantía. Gracias por hacerme entrar en razón. David se bebió el café de un trago y se apresuró a volver al edificio de la filial. Mientras lo veía correr a toda prisa, me di cuenta de que había plantado un ojo muy útil en el centro. Los codiciosos, demasiado confiados en su poder, a menudo olvidan que los pequeños empleados que pisotean son los que mejor conocen el flujo del dinero. Esa noche, el cielo de Madrid estaba oscuro como la tinta, y fuera caía una lluvia fina. El reloj de la pared marcaba exactamente las 2 de la madrugada. Pero yo seguía con los ojos bien abiertos, mirando fijamente el monitor, verificando cruzadamente los numerosos datos que había descargado del sistema de la filial. En ese momento, el mensajero seguro de mi smartphone vibró largamente. El remitente era David. El mensaje solo contenía una foto de la pantalla de un monitor de oficina. Tomada a toda prisa en la oscuridad, la resolución era baja. Junto a ella una breve frase teñida de urgencia. Valentina, he encontrado esto. Justo ahora. De madrugada. El señor Pérez ha iniciado sesión con su cuenta de administrador para aprobar un pago del día. Tengo un mal presentimiento. Fruncí el ceño y amplié la foto en el monitor grande. Era una solicitud de pago anticipado del presupuesto para una campaña de promoción y marketing de fin de año. Al ver la cantidad solicitada, tuve que frotarme los ojos y volver a comprobar si había visto bien. 1.500.000 euros. Una cantidad astronómica, inimaginable para la escala de una simple filial de ventas provincial. Lo que era aún más sospechoso era que la persona que había aprobado esta solicitud no era el director Serrano, ni había sido verificada por el equipo de gestión de riesgos de la sede central, sino que solo llevaba la firma de aprobación de la jefa Valeria y la autorización final de Pérez. La empresa asociada que iba a recibir esta enorme suma tenía un nombre completamente desconocido. Medios Horizonte S.L. El peor de los presentimientos me recorrió la espalda. 1.500.000 euros con el pretexto de una campaña de marketing de origen poco claro, durante la ausencia del director. Esto era una malversación de activos de la empresa, clara y descarada. No podía perder ni un segundo. Abrí un canal de comunicación especialmente encriptado y contacté directamente con Miguel, el experto en seguridad principal del centro de datos de la sede del Grupo Sol, y mi antiguo compañero de universidad. Miguel, ¿estás despierto? Es una emergencia. Necesito tu ayuda. Sincroniza mi permiso de administradora suprema y dame acceso directo al servidor de la base de datos de socios de la filial sur. Necesito investigar la información de una empresa ahora mismo. Envié el mensaje rápidamente. En menos de 5 minutos, recibí un mensaje codificado de Miguel confirmando que la conexión estaba establecida. Usando el permiso de administradora suprema que mi madre me había otorgado, me adentré en las profundidades del centro de datos de la filial. Innumerables líneas de código pasaron por el monitor y finalmente la información del registro mercantil de Medios Horizonte apareció en la pantalla.
Medios Horizonte era una empresa de nueva creación, fundada hacía menos de 6 meses. Su objeto social principal era la planificación de eventos y la publicidad. El capital social era el mínimo legal. No tenía historial de entregas reales, ni una lista clara de empleados. Todo indicaba que era una empresa fantasma creada para blanquear fondos ilegales. Pero lo que más me horrorizó fue el nombre que figuraba en la información del representante legal. Claramente impreso en el registro mercantil estaba el nombre: Laura Gómez. Laura. Ese nombre no me era en absoluto desconocido. Laura Gómez. Era el nombre de la amante que se había entrometido en el matrimonio de mis padres años atrás. Originalmente, había sido la secretaria de mi padre cuando él era un mando intermedio. Cuando mi madre descubrió la infidelidad, mi padre lloró y suplicó perdón, jurando que cortaría todo contacto con esa mujer para salvar a su familia. Mi madre, pensando en lo joven que era yo, se tragó las lágrimas y se lo perdonó una vez. Resultó que las lágrimas de arrepentimiento de mi padre eran todo un espectáculo. Lejos de terminar esa relación, había estado criando en secreto a una hija ilegítima, Valeria, y ahora estaba entregando el dinero ganado con el sudor de nuestra familia a esa madre y a esa hija. La ira estalló en mi pecho como una llama. Apreté los puños con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Usar una empresa fantasma a nombre de su amante para desviar primero 1.500.000 euros del efectivo de la filial. Esto ya no era una pequeña malversación. Era un delito económico a gran escala, organizado y meticuloso. Y el director Marcos Serrano era el cerebro que movía todos los hilos. Recopilé todas las pruebas legales de Medios Horizonte y la orden de pago de 1,5 millones de euros que me había enviado David, y las guardé en un archivo seguro con múltiples capas de encriptación. Esta batalla había entrado en una fase completamente nueva, feroz y sin concesiones. Les haría sentir en sus propias carnes, de forma clara y dolorosa, cuál era el precio de atreverse a tocar los activos de la familia de la presidenta del Grupo Sol. A la mañana siguiente, el ambiente en la oficina de la filial estaba tenso, con una incomodidad palpable en el aire. Un rumor anónimo se extendió a la velocidad de la luz por los chats internos de los empleados. Nadie sabía de dónde provenía, pero su contenido apuntaba directamente al máximo poder del equipo de finanzas. El rumor revelaba, de forma muy específica, que la nueva jefa Valeria, que se jactaba de ser una heredera de la élite, en realidad no sabía usar ni la función más básica de Excel, el Buscarv. Los empleados se pasaban unos a otros capturas de pantalla de la ridícula plantilla con errores de fórmula que Valeria había diseñado. Cerca de la máquina de café, en los pasillos y en los rincones, se extendían los cuchicheos y las risas burlonas. Para Valeria, quedaba una importancia patológica a su orgullo. Este incidente fue como si le hubieran echado un jarro de agua fría en la cara. Hasta ahora, se había jactado de su alta formación y su estilo de trabajo de élite para imponerse a sus subordinados. Pero ahora, esa brillante fachada se había desmoronado, revelando su verdadera y vacía competencia. Sentada en mi cafetería habitual, el Viejo Olivo, sorbiendo un zumo de frutas naturales, observé el desarrollo de los acontecimientos a través de la pantalla de la cámara oculta. La puerta de la oficina de cristal de Valeria se abrió de golpe. En el centro de la habitación, su rostro, rojo de ira, asomaba por debajo de su espeso maquillaje. Lanzó con rabia el bolso de diseño que llevaba en el sofá. ¿Quién ha sido?, gritó Valeria con un tono agudo que perforaba los oídos. ¿Quién se atreve a difundir rumores falsos para dañar mi reputación? Quedaos todos ahí quietos. Todos los empleados del equipo de finanzas se quedaron helados en sus asientos, sin atreverse siquiera a respirar. Pérez entró corriendo desde fuera, con una expresión servil, tratando de calmar la ira de su superior. Jefa, por favor, cálmese. Seguro que es obra de algún envidioso que está jugando sucio. Llamaré al equipo de informática para que rastree al responsable. Valeria, habiendo perdido por completo la razón, buscaba con la mirada una víctima en quien descargar su furia. Su mirada se detuvo en el puesto de David. Recordó que David había sido el único que se había atrevido a cuestionar sus fórmulas de Excel el día anterior. La sospecha se convirtió instantáneamente en una certeza de castigo. Valeria se acercó a grandes zancadas al escritorio de David y le gritó en la cara al pobre empleado. ¿Crees que eres más listo que yo solo porque llevas aquí unos años? ¿No sabes quién soy? Mi madre es la presidenta del Grupo Sol. Toda esta empresa es de mi familia. Despedir a un empleado de pacotilla, como tú, no es nada para mí. David se levantó de un salto.
Su rostro estaba pálido, pero intentó defenderse desesperadamente. Jefa, yo no he difundido ningún rumor. El error de la fórmula se lo comuniqué directamente a usted. No lo he ido pregonando por ahí. Le ruego que se abstenga de hacer acusaciones infundadas. ¿Cómo te atreves a contestarme?, gritó Valeria pataleando. Señor Pérez, que suba el equipo de seguridad ahora mismo. Que este tipo recoja sus cosas y lo echen de la empresa de inmediato. Despido inmediato, sin finiquito ni indemnización. La orden irracional y cruel de Valeria hizo que todo el equipo de finanzas se agitara con indignación. Se escucharon murmullos sobre contactar al sindicato. Otros empleados con más antigüedad no podían quedarse de brazos cruzados viendo cómo un compañero sufría un abuso de poder tan flagrante. Un contable jefe de más edad se levantó y se opuso, argumentando que no se podía despedir a alguien sin un procedimiento disciplinario claro, pero Valeria ignoró todas las opiniones. Ejerciendo el poder que había usurpado, aplastó cualquier opinión contraria. Los desmanes de Valeria sumieron a toda la filial en un caos extremo. El trabajo real quedó completamente paralizado. Nadie tenía ya la motivación para trabajar, temiendo por su propio puesto. El colapso interno de la organización. Tal como yo había predicho. Esbocé una leve sonrisa y cerré la pantalla del portátil. La mayor estupidez que comete un impostor no es su incompetencia, sino dejar que la arrogancia paralice su razón. Al convertir la empresa en un caos y despedir a empleados competentes, Valeria estaba cortando por sí misma la última base de apoyo que la sostenía. Las miradas de los principales directivos de la cúpula empezaron a dirigirse lentamente hacia esta pequeña filial. La conspiración de ambos estaba empezando a revelar su verdadera naturaleza. Los 1,5 millones de euros desviados a través de Medios Horizonte eran solo el principio. Sabía muy bien que mi estatus de becaria despedida no era suficiente para detener sus próximos movimientos. Lo que necesitaba ahora era la ayuda de otros. Para ser exactos, despertar a los altos directivos que permanecían como espectadores. Decidí buscar al aliado interno más sólido. Mi objetivo era el vicepresidente, el señor Ferrer. El señor Ferrer era uno de los miembros fundadores del Grupo Sol. Alguien que había trabajado codo con mi abuelo y mi madre desde que comenzaron el negocio. Era famoso por ser íntegro, estricto y absolutamente leal a mi madre. Hace unos años, mi madre había enviado al señor Ferrer a esta filial con el pretexto de apoyar la gestión. Pero el verdadero propósito era vigilar al director Serrano. Mi madre siempre había sido algo cautelosa con su ambicioso marido. Sentada en mi rincón de la cafetería El Viejo Olivo, abrí un programa de correo electrónico encriptado para que no se pudiera rastrear mi dirección IP real. Escribí una denuncia anónima al correo personal del vicepresidente Ferrer. El contenido de la carta era conciso y directo al grano. Al señor vicepresidente Ferrer, leal guardián del Grupo Sol, el legado por el que la presidenta Vargas ha luchado toda su vida está siendo devorado ante sus propios ojos. La única hija legítima de la presidenta no se encuentra actualmente en esta filial. Quien se hace pasar por heredera y ha tomado el control del equipo de finanzas es una impostora. Investigue a fondo los registros de pagos urgentes de la última semana, especialmente el flujo de fondos hacia Medios Horizonte. El señor Pérez está encubriendo un enorme fraude financiero. No permita que se abuse de su confianza. Adjunté a este correo electrónico una captura de pantalla de la orden de pago de 1,5 millones de euros y una copia del registro mercantil de Medios Horizonte, a nombre de Laura Gómez, todo en un archivo adjunto encriptado. Pulsé el botón de enviar, y mientras bebía lentamente mi café, esperé la reacción del experimentado directivo. A través del sistema de vigilancia interno, comprobé que, en 15 minutos, el estado del correo electrónico del señor Ferrer cambió a leído. Inmediatamente después, se produjo un cambio pequeño pero muy significativo en la agenda de este veterano vicepresidente. El señor Ferrer canceló abruptamente su reunión semanal regular con el equipo de ventas. En su lugar, ordenó a su secretaria personal que extrajera en secreto todos los registros del sistema del equipo de finanzas del último mes. El viejo zorro se había puesto en movimiento. Con décadas de experiencia en el mundo de los negocios, el señor Ferrer reconoció de inmediato los signos de una malversación a gran escala. No actuó precipitadamente para no alertar a Valeria, sino que dirigió su investigación discretamente hacia el señor Pérez. Con su vasta experiencia, el señor Ferrer sabía muy bien que tanto Valeria como Pérez no eran más que peones en un tablero de ajedrez. Si actuaba de forma imprudente, el verdadero cerebro detrás de la falsa solicitud de pago tendría tiempo para destruir las pruebas.
El eslabón que ejecutaba directamente la transacción de malversación era Pérez. Una profunda semilla de sospecha brotó en el corazón del veterano directivo. Los rumores sobre la identidad de Valeria, su actitud déspota, y ahora la prueba evidente de la fuga de capitales. Todo ello se unía para formar la imagen de una estafa clara y evidente. Hasta que mi madre tomara la decisión final, el señor Ferrer desempeñaría el papel de una barrera crucial para frenarlos. Mi paciencia estaba dando excelentes resultados. Habían pasado varios días desde el despido de David. Pero la agitación dentro de la filial no mostraba signos de calmarse. Para acallar los ominosos rumores y consolidar el falso poder que había robado, Valeria decidió lanzar una ofensiva total. Convocó a todos los jefes de departamento y de equipo a una reunión de emergencia bajo el grandilocuente nombre de Estrategia de Reorganización Corporativa. El propósito de esta reunión no era otro que hacer alarde de su autoridad como heredera y anunciar una política draconiana para deshacerse de aquellos que no se alinearan con ella. A las 2 de la tarde, el tráfico para acceder a los materiales de preparación de la reunión se disparó y el servidor principal de la filial se volvió anormalmente lento. A la misma hora recibí una llamada en mi móvil de Marta, la recepcionista. Al otro lado de la línea, la voz de Marta sonaba extremadamente urgente y suplicante. «Valentina, ¿tienes un momento? Por favor, ayúdame. La jefa Valeria ha convocado una reunión de alto nivel de repente. Pero justo hoy. 2 empleados del Departamento de Servicios Generales están de vacaciones y de baja por enfermedad. No doy abasto yo sola. Vienen todos los jefes de departamento y no hay nadie para preparar los aperitivos y el agua en la sala de reuniones. ¿Podrías venir a ayudarme? Te pagaré generosamente de mi bolsillo». «Internamente», grité de alegría. Una oportunidad de oro para infiltrarme directamente en el corazón del territorio enemigo había caído en mis manos. Respondí con una voz amable y entusiasta. «Marta, no te preocupes. Justo ahora no tengo nada que hacer. Iré a ayudarte de inmediato. Entre amigas, ¿cómo voy a cobrarte? Iré sin más». Colgué el teléfono y le pedí prestado al señor Alonso, de la cafetería, el viejo olivo, un delantal y una camisa de uniforme del café. El sencillo uniforme de color marrón oscuro me disfrazó perfectamente de una empleada de servicio corriente. Me recogí el pelo en un moño alto y me puse una gorra que me cubría parte de la cara para que mi presencia pasara lo más desapercibida posible. Metí el café y las bebidas de la cafetería en una bolsa grande y crucé la calle, entrando con confianza en el vestíbulo principal del edificio de la filial. Marta me recibió con una sonrisa de alivio y me entregó una gran bandeja de plata con botellas de agua y los documentos de la reunión ya preparados. «Muchas gracias por venir. Solo tienes que llevar esta bandeja a la sala de conferencias del segundo piso. La jefa Valeria está muy sensible hoy, así que ten cuidado de no hacer ruido al caminar». Asentí, y con la bandeja en las manos, subí con cuidado en el ascensor. Cuando la gruesa puerta de madera de la sala de conferencias se abrió, me golpeó un silencio tenso y pesado. Una veintena de directivos estaban sentados solemnemente alrededor de una mesa ovalada cubierta con un mantel de terciopelo rojo. En la cabecera de la mesa, Valeria, vestida con un llamativo traje blanco, estaba sentada con los brazos cruzados y una expresión triunfante. A su derecha, Pérez observaba a los asistentes con una mirada penetrante, como si hiciera una demostración de poder. En el extremo opuesto de la mesa, el vicepresidente Ferrer estaba sentado con los ojos entrecerrados y una expresión profunda e indescifrable. Con la cabeza gacha, rodeé la mesa, colocando con cuidado una botella de agua delante de cada directivo. Nadie prestó atención a una simple camarera que preparaba la reunión. Cuando me detuve detrás de Pérez para dejarle el agua, dejé ver intencionadamente la mitad de mi cara por debajo del ala de la gorra. Justo en ese momento Pérez, que se giraba para coger unos documentos, fijó su mirada en mi rostro. Se quedó boquiabierto, con los ojos como platos por la sorpresa. La reacción de pánico de Pérez era exactamente la que esperaba. La becaria que él mismo había despedido hacía unos días aparecía ahora en la sala de reuniones de más alto nivel de la filial como camarera. Debió de sentir que algo muy siniestro y anormal estaba ocurriendo. Esbocé una leve sonrisa. Le lancé una mirada gélida y luego me entretuve recogiendo lentamente los vasos vacíos para ganar tiempo y quedarme en la sala de reuniones. La gran farsa de esta impostora estaba a punto de comenzar, y yo estaba preparada para disfrutar del espectáculo desde el asiento VIP más cercano.
La reunión comenzó oficialmente bajo la dirección de Valeria. Se levantó de su asiento en la cabecera. Golpeó la mesa con los documentos que sostenía para llamar la atención. Todos los mandos intermedios de la filial esperaban las nuevas directrices de la nueva gobernante. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca dejaron a todos estupefactos. Escuchad todos con atención. A partir de hoy, he decidido fusionar la división de ventas y la de marketing. Estos dos departamentos han estado trabajando de forma demasiado independiente, malgastando costes operativos. Además, para fomentar la competitividad, anuncio una nueva norma. Cada mes, el 10% de los empleados con el rendimiento más bajo será despedido inmediatamente, sin previo aviso ni justificación. La voz de Valeria resonó con fuerza. La sala de reuniones se sumió en un silencio aterrador. El jefe de la división de ventas abrió la boca de par en par, y el de marketing frunció el ceño. Fusionar dos departamentos con funciones completamente diferentes demostraba una ignorancia total de los fundamentos de una empresa de distribución, y la norma de despedir al 10% cada mes era una locura que violaba frontalmente el estatuto de los trabajadores. Un directivo de más edad levantó la mano con cautela y expresó su objeción. Jefa Valeria. La fusión de departamentos requiere un proceso de evaluación de riesgos, y una norma de despido de ese tipo creará una ansiedad extrema entre todos los empleados. Además, va en contra de la legislación laboral. Valeria lo fulminó con la mirada y replicó a gritos. En esta empresa, mi palabra es la ley. Mi madre es la presidenta del grupo, y estos activos son de mi familia. Vosotros sois solo asalariados. Si no podéis hacerlo a mi manera, presentad vuestra dimisión y largaos. ¿Quién se atreve a llevarme la contraria? Pérez se apresuró a respaldar a Valeria, presionando a los demás directivos para que firmaran un documento de conformidad. El ambiente se volvió asfixiante. Bajo la sombra del inmenso poder de la autoproclamada hija de la presidenta, nadie más se atrevió a oponerse. Justo cuando terminé de recoger las bandejas, la dictadura de Valeria alcanzó su punto álgido. En lugar de salir por la puerta de la sala, me di la vuelta. Me eché la gorra hacia atrás, revelando a todos mi rostro afilado y mi mirada decidida. Con una voz clara, resonante y cargada de una autoridad abrumadora, rompí el sofocante silencio de la sala. Señorita Valeria, se equivoca. Su palabra no es la ley, y usted no tiene derecho a estar por encima de ella. Todas las miradas se clavaron en mí. Valeria, sorprendida, miró a esta camarera insolente, y sus ojos ardían de furia. ¿Qué es esto? ¿Quién se atreve a interrumpir una reunión de directivos? Llamad a seguridad y sacad a esta tía de aquí, gritó. Dejadla. Que siga hablando. Una voz grave y tranquila resonó desde el otro extremo de la mesa. Era el señor Ferrer. Cuando el vicepresidente abrió lentamente los ojos y miró fijamente a Valeria con una mirada penetrante, Pérez empezó a sudar frío, e hizo un gesto apresurado a los guardias de seguridad para que se retiraran. Me erguí. Me acerqué a la mesa de reuniones y miré fijamente a los ojos de Valeria. Y luego, desaté un análisis lógico y bien fundado. La fusión de la división de ventas y la de marketing colapsaría la actual cadena de suministro, provocando un retraso del 30% en los envíos de logística del próximo trimestre. Esta cifra está claramente verificada en el informe de análisis de riesgos publicado por la sede central el mes pasado. Y en cuanto al despido de empleados, el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores regula estrictamente las causas de despido disciplinario por parte del empleador. Despedir a un empleado basándose en una clasificación de rendimiento que usted ha creado arbitrariamente es un acto gravemente ilegal. Esto podría dar lugar a litigios masivos que dañarían enormemente la reputación y las finanzas del grupo. ¿Cómo puede la supuesta hija de la presidenta, que ha recibido una formación formal como sucesora, tomar decisiones tan ignorantes e infundadas? Cada palabra que pronuncié, armada con cifras precisas y basadas en hechos, se clavó como afilado acero. Valeria se quedó helada. Su rostro pasó del rojo a un pálido ceniciento, siendo un completo cero a la izquierda en conocimientos de gestión empresarial real. No pudo rebatir ni una sola palabra. Aturdida, solo pudo lanzar una mirada de auxilio a Pérez. El señor Ferrer esbozó una leve sonrisa burlona. Se levantó de su asiento, recogió sus documentos de la mesa y miró a Valeria con una decepción evidente. Tengo serias dudas sobre la capacidad de gestión real de la jefa Valeria. Es increíble que sepa menos de las normativas del grupo y del funcionamiento práctico que una simple camarera. Doy por terminada la reunión de hoy,
Informaré personalmente de este asunto a la presidenta Vargas. Dicho esto, el señor Ferrer salió de la sala de reuniones sin mirar atrás. Sabía que este viejo zorro estaba ganando tiempo, bloqueando cualquier aprobación desde la sede central para darme la ventana perfecta. Los demás directivos se levantaron apresuradamente, dejando a Valeria sola, temblando de humillación extrema. Cogí la bandeja y salí lentamente detrás de ellos. Mi aparición había asestado un golpe mortal a la arrogancia de esa impostora. Después de salir de la sala de reuniones, volví a la sala de usos múltiples temporal para devolver la bandeja prestada. Justo cuando estaba a punto de salir del edificio, oí el sonido de unos tacones persiguiéndome, golpeando el suelo de baldosas con furia. «¡Tú, quieta ahí!», gritó una voz familiar y estridente a mis espaldas. Me detuve y me di la vuelta lentamente. Valeria estaba a solo 3 pasos de distancia. Con las manos en las caderas, jadeaba de rabia. Su rostro cuidadosamente maquillado estaba horriblemente distorsionado por la ira extrema. Humillada públicamente frente a los directivos y reprendida por el señor Ferrer, había perdido por completo la cabeza. Valeria me señaló con el dedo y me miró de arriba abajo con desprecio. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes engañarme por recitar un par de artículos de la ley? No sabes quién soy. Soy la heredera de este grupo Sol. Enterrar a una cualquiera como tú en este sector no es nada para mí. Ponte de rodillas y pide perdón ahora mismo, o te haré arrepentirte amargamente. Mirando a Valeria, sentí un desprecio insoportable. Un ser vulgar que había vivido en la oscuridad chupando el dinero de mi familia. Ahora se paraba frente a mí, amenazándome usando el nombre de la heredera del grupo Sol. Mi verdadera identidad. La miré con una mirada fría como el hielo. Y el aire a nuestro alrededor pareció congelarse. Aparté su dedo de un manotazo y esbocé una sonrisa fría y burlona. Una usurpadora siempre será una usurpadora. Por mucho que te excedas en tus funciones mientras los verdaderos dueños no están, tu cabeza hueca no se va a llenar. ¿Crees que mi identidad es un disfraz que puedes ponerte a tu antojo? Una impostora, por mucho que se vista de marcas de lujo, nunca se convertirá en un cisne. Tan pronto como terminé de hablar, la expresión de Valeria cambió drásticamente. Su arrogancia anterior se evaporó en un instante. En su lugar, un miedo extremo y el pánico llenaron sus ojos. Retrocedió un paso, vacilante, y sus manos comenzaron a temblar. Mis palabras habían dado justo en su miedo más profundo y oscuro. Valeria temía que su falsa identidad fuera descubierta, que su miserable realidad oculta tras esa frágil cáscara quedara al descubierto. «Tú, ¿qué acabas de decir? ¿Qué tonterías estás diciendo?». La voz de Valeria había perdido su habitual estridencia y temblaba visiblemente. Me acerqué a ella, y con una voz muy baja y grave, cargada de la máxima advertencia, le susurré. «1,5 millones de euros transferidos a Medios Horizonte. ¿Creías que el señor Ferrer no lo sabría? Será mejor que vayas preparando una buena excusa para cuando tengas que declarar en comisaría». Dicho esto, no volví a mirarla. Me di la vuelta sin vacilar y me dirigí a grandes zancadas hacia la puerta principal del vestíbulo. A mis espaldas Valeria se quedó petrificada, como si fuera de piedra. Empezaba a darse cuenta de que esta insignificante camarera a tiempo parcial no era una oponente fácil, sino alguien que tenía en sus manos las riendas de todos sus sucios secretos. El control de este enfrentamiento estaba ahora completamente en mis manos. Esa noche no dormí nada. Sentada en el pequeño apartamento que había alquilado temporalmente cerca de la cafetería El Viejo Olivo, me preparé un té negro muy cargado, y no aparté la vista de la pantalla del monitor. La cámara en miniatura que había instalado bajo el escritorio del equipo de finanzas seguía cumpliendo su función sin descanso. La oficina de Valeria estuvo iluminada durante toda la noche. Caminaba de un lado a otro de la habitación, inquieta, y cada 2 por 3 cogía el móvil. Intentaba llamar a alguien, y colgaba con frustración. A las 11 en punto de la noche el monitor parpadeó. Valeria se desplomó en su silla y abrió un programa de videollamada encriptada en su portátil personal. La lente de la cámara captó claramente el rostro de Valeria, consumido por la ansiedad, y la imagen de su interlocutor reflejada en el monitor. En el silencio de la noche, la conocida voz de mi padre, el director Serrano, rompió el silencio. «¿Pero qué demonios estás haciendo en la empresa? Apenas llevo unos días fuera y ya has puesto la filial patas arriba, despidiendo empleados sin motivo y convirtiendo una reunión de directivos en un circo. Te dije claramente que te sentaras tranquilamente y firmaras papeles.
¿Quieres que el señor Ferrer se entere y nos descubran desde la sede central? El rostro del director Serrano, visible a través del monitor, estaba lleno de ira. Valeria, lloriqueando y con el maquillaje corrido, intentó excusar sus errores. Papá, no lo hice a propósito. Es que los empleados de aquí no me hacen ni caso. Pérez es un inútil. Y para colmo, hoy en la reunión de directivos, se ha metido una camarera a insultarme. Tengo mucho miedo, papá. Esa tía ha mencionado el 1,5 millones de euros y la empresa de mamá, Medios Horizonte. ¿Y si ya han descubierto todo lo que estamos haciendo? Papá, ven rápido y arréglalo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. El director Serrano también pareció sorprendido de que alguien hubiera mencionado el 1,5 millones. Pero su naturaleza calculadora le hizo recuperar rápidamente la compostura. Bajó la voz, pero en ella se percibía una terrible codicia. Cállate. ¿Cómo va a saber una simple camarera un asunto tan secreto? Lo más probable es que ese idiota de Pérez haya filtrado la información, o que tú hayas sido descuidada y te hayan pillado. Cálmate. Mañana se transferirá el último 1 millón de euros a la cuenta de Medios Horizonte. Con el dinero que he estado desviando en secreto de la filial estos últimos meses, ya he terminado de montar una nueva red de distribución con Medios Horizonte. En cuanto termine este viaje, usaré ese dinero para sobornar y llevarme a todos los clientes importantes de esta filial a la nueva empresa. Cuando vuelva, le tiraré a Adriana y a su hijita una empresa en quiebra y llena de deudas. Y me independizaré. Entonces, esta empresa será enteramente nuestra, de padre e hija. Tú te convertirás en la verdadera sucesora. Ya no tendrás que aguantar a esa madre y esa hija tan arrogantes. Al oír esto, Valeria se calló. Sus ojos brillaban de codicia y expectación. Asentía repetidamente, prometiendo seguir todas las instrucciones de su padre. Sentada frente al monitor, sentí que todo mi cuerpo se enfriaba como el hielo. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Ya esperaba la traición de mi padre. Pero escuchar de su propia boca su plan para echar a su esposa y entregarle la empresa a su hija ilegítima me causó un dolor extremo e indescriptible. Lo había estado preparando todo desde hacía mucho tiempo. Esos 1,5 millones de euros no eran más que una herramienta para comprar apoyos y robar la red de distribución. Pulsé el botón de grabar y guardé toda la conversación en un archivo de audio de alta calidad. La prueba irrefutable estaba en mis manos. La sucia conspiración del traidor había sido completamente desenmascarada. No había lugar para más dudas o clemencia. Había llegado el momento de que la familia de la presidenta Vargas reclamara sus legítimos derechos. A las 3 de la madrugada en punto, activé el sistema de seguridad múltiple de mi portátil y abrí un puerto de comunicación encriptado que conectaba directamente con la línea privada de mi madre en el extranjero. Adjunté el archivo de audio de la conversación entre mi padre y Valeria, las capturas de pantalla de los documentos de pago de 1,5 millones de euros y un informe detallado sobre los desmanes ocurridos en la filial durante los últimos días. Al pulsar el botón de enviar, sonó un bip que confirmaba que los datos se habían transmitido de forma segura. Apenas 5 minutos después, sonó mi smartphone. Era mi madre. Al contestar, solo escuché una respiración pesada al otro lado de la línea. El dolor extremo y desgarrador de mi madre, conocida como la dama de hierro del mundo de los negocios, se transmitía en su totalidad. 25 años de matrimonio. Mi madre le había dado al director Serrano una familia perfecta, un puesto de poder y una confianza absoluta. Pero el pago por todo ello fue una puñalada terrible y engañosa por la espalda. Lo he escuchado todo. La voz de mi madre estaba ronca y llena de una decepción contenida. Me equivoqué de persona. ¿Cómo se atreve a usar el dinero de nuestra familia, el sudor de toda la vida de mi padre, para planear una rebelión? Echarme a mí para sentar en el trono a esa amante y a su hija bastarda. Nunca en mi vida me habían herido tanto. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero para ser el pilar de mi madre, mantuve la compostura a la fuerza y dije: «Mamá, tenemos todas las pruebas, y ahora el control está completamente de nuestro lado. Papá piensa usar el último 1 millón de euros, que se transferirá mañana para completar la adquisición de acciones. Tenemos que detenerlo antes de que esa transacción se ejecute». Mi madre respiró hondo. Cuando volvió a hablar, la amarga tristeza había desaparecido, reemplazada por la abrumadora autoridad y determinación características de la presidenta del Grupo Sol. «Valentina, lo has hecho muy bien. Tu trabajo de recopilación de pruebas ha terminado. A partir de ahora actúo yo.
Acabo de ordenar a mi jefe de gabinete que cancele todos mis compromisos. Tomaré el primer vuelo a España. Llegaré a la filial mañana por la tarde. Tú, como sea, toma el control del equipo de finanzas. Impide por todos los medios que Pérez pulse el botón para transferir ese 1.000.000 de euros. Ha llegado el momento de limpiar esta sucia basura de una vez por todas. Sí, mamá. Me aseguraré de cortar ese grifo. Ten cuidado en el viaje. Colgué el teléfono y apreté con fuerza el smartphone. Mis ojos ardían con una feroz determinación. El relevo había terminado. Ya no era la becaria que se escondía debajo de un escritorio, ni la empleada a tiempo parcial que pedía prestado un delantal. Mañana entraría en ese lugar con la frente en alto como la única y legítima heredera del Grupo Sol. El último día del viaje de negocios, el cielo de la ciudad estaba cubierto de nubes oscuras, presagiando una tormenta. El director Serrano, que acababa de aterrizar en el aeropuerto, se dirigía a la filial con aire triunfante, convencido de que su plan había tenido un éxito perfecto. A la misma hora, el ambiente en el equipo de finanzas de la filial era asfixiante. Pérez, sudando a mares, sostenía el ratón, intentando por todos los medios finalizar la transferencia del último 1.000.000 de euros a la cuenta de Medios Horizonte. Pero ese día, por alguna razón, el servidor principal no paraba de dar errores desconocidos, retrasando la aprobación final. Valeria, de pie detrás de la silla de Pérez, lo apremiaba para que pulsara el botón de transferencia de una vez. Justo en el momento en que el dedo de Pérez iba a pulsar finalmente el botón de aprobación final, la puerta de cristal del equipo de finanzas se abrió de par en par y entré yo. Hoy no vestía el sencillo uniforme de becaria ni el delantal. Llevaba un traje de alta costura y el pelo recogido en un moño impecable. Mi figura emanaba un poder absoluto y una solemnidad inquebrantable. Detrás de mí, 2 agentes de seguridad interna de alto nivel, enviados personalmente por el vicepresidente Ferrer, me seguían de cerca. Todo el equipo de finanzas se quedó en shock. Pérez, sorprendido, apartó la mano del teclado. Y Valeria, con los ojos como platos, tartamudeó. Tú, ¿qué haces aquí? Estás despedida. ¿Quién te ha dado permiso para entrar en el equipo de finanzas? Seguridad. Seguridad. ¿Por qué no llamáis a seguridad? Sacad a esta tía de aquí de inmediato. Ignoré sus gritos de perro rabioso y. Me acerquei a grandes zancadas ao escritório central donde se encontraba el servidor principal de contabilidade. Saqué una tablet de mi bolsillo y mostré en la pantalla una autorización especial con la firma digital de más alto nivel de la presidenta Vargas. Esta es una autorización especial firmada personalmente por la presidenta del Consejo de Administración, Adriana Vargas. A partir de este momento, todas las cuentas de ingresos y gastos de esta filial quedan congeladas. Y todas las órdenes de transferencia de fondos pendientes se suspenden de inmediato, declaré con una voz clara y firme que acalló de inmediato los murmullos a mi alrededor. Pérez, con el rostro pálido, se inclinó sobre la mesa para intentar manipular la máquina. Pero los 2 agentes de seguridad se abalanzaron sobre él, le inmovilizaron los brazos y lo obligaron a sentarse. Miré el monitor de Pérez, que mostraba la transferencia pendiente. Usando el permiso de administradora suprema que mi madre había activado previamente, introduje rápidamente un código de encriptación. La pantalla del monitor de Pérez se volvió negra de repente, y apareció un gran texto en rojo. Cuenta congelada por orden de la presidenta. El flujo de fondos de 1.000.000 de euros quedó bloqueado en el acto. El plan de adquisición de acciones del director Serrano había fracasado oficialmente. Al ver esto, Valeria perdió por completo el control. Corrió hacia mí para intentar agarrarme. Pero antes de que pudiera acercarse, los agentes de seguridad la detuvieron y la empujaron hacia atrás. Tú, ¿quién te crees que eres para ejercer esa autoridad? Mi padre es el director de aquí, y mi madre es la presidenta del Grupo Sol. ¿Quién eres tú para interponerte en mi camino?, gritó Valeria, aferrándose a su farsa hasta el final. La miré con una mezcla de lástima y frialdad. La verdad final estaba a punto de ser revelada. Abre bien los ojos y mira de quién es el nombre que figura en esa autorización. Y en cuanto a esa mamá presidenta de la que tanto hablas, resulta que está de camino hacia aquí. A ver a quién llamas. Mamá cuando llegue. Me planté en medio del equipo de finanzas con los brazos cruzados. Toda resistencia de los criminales había sido completamente sofocada. La sala se sumió en un silencio espeluznante. Todos contuvieron la respiración, esperando el desembarco de la verdadera tormenta que estaba a punto de barrer la filial.
La aparición del máximo poder del grupo era inminente. Exactamente 30 minutos después de que se emitiera la orden de congelación de cuentas, un reluciente coche negro de la empresa se detuvo frente a la entrada principal del edificio de la filial. El largo sonido del claxon rasgó el silencio de la tarde nublada. Desde fuera, el director Serrano, como siempre, entró en el vestíbulo con aire triunfante, llevando su maletín de cuero. Su rostro mostraba una sonrisa de satisfacción, creyendo que todo había salido a la perfección. «Nada más entrar», gritó al mostrador de recepción que prepararan la sala de reuniones para su bienvenida de regreso del viaje. Pero en el momento en que vio el caos en el vestíbulo, la sonrisa de sus labios se congeló. Marta estaba apartada en un rincón del mostrador con cara de preocupación, y los guardias de seguridad de la filial formaban un pasillo a ambos lados, abriendo paso a unas personas vestidas de traje que entraban desde fuera. Las puertas automáticas se abrieron de par en par. Mi madre, Adriana Vargas, entró, emanando una autoridad asfixiante. A su lado, el vicepresidente Ferrer y el equipo de abogados principales de la sede del Grupo Sol la seguían como si fueran sus guardaespaldas. El rostro de mi madre, vestida con un traje oscuro, estaba serio, y sus ojos afilados contenían la furia de 1000 tormentas. El director Serrano se quedó petrificado en medio del vestíbulo y dejó caer su maletín de cuero al suelo de baldosas. Una confusión y un asombro extremos se apoderaron de su rostro. Corrió hacia adelante, tartamudeando. «Cariño, ¿cuándo has vuelto? ¿Por qué no me has avisado para que fuera a recogerte al aeropuerto? Mi viaje por el sur todavía no ha». Antes de que el director Serrano pudiera terminar la frase, mi madre le arrebató un grueso fajo de documentos de la mano a uno de los abogados y se lo arrojó a los pies. Los extractos de la cuenta de la empresa fantasma Medios Horizonte, los documentos de pago de 1,5 millones de euros y las copias del registro mercantil con el nombre de Laura Gómez claramente visible, se esparcieron por el suelo como copos de nieve blancos. «Si tienes ojos, mira bien. Mientras yo estaba partiéndome el lomo en el extranjero, ¿creías que podías jugar a ser el rey aquí dentro?». La voz de mi madre era dura como el hierro, y cada sílaba era un martillo que destrozaba la entereza del traidor. «Así es como me pagas los 25 años de confianza que te he dado, con esta traición tan vil». Al mismo tiempo, yo bajé desde el segundo piso con los agentes de seguridad, arrastrando a Pérez y a Valeria como si fueran prisioneros. Al ver a su padre, Valeria, como un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo, se escondió detrás de él, llorando a gritos. «Papá, papá, sálvame. Estos están armando un escándalo en la empresa y me han congelado hasta las cuentas». El apelativo papá, que resonó por todo el vestíbulo, dejó atónitos a todos los empleados de la filial presentes. Todas las miradas se clavaron en el director, que siempre había fingido ser un hombre ejemplar y familiar. Ante la verdad desnuda, ninguna máscara servía. La farsa de la heredera de Incógnito se había hecho añicos por completo. Mi madre miró a Valeria una vez, luego al director Serrano, y esbozó una sonrisa amarga y afilada como una cuchilla de afeitar. La batalla final había comenzado oficialmente, y no iba a dar a los traidores ni un resquicio por donde escapar. Mi madre ordenó a todos los empleados del edificio que se reunieran inmediatamente en el gran auditorio de la filial. Nadie se atrevió a rechistar. En solo 15 minutos, el espacioso auditorio estaba lleno. El aire era tan tenso que hasta la respiración de la gente se sentía pesada. Adriana Vargas subió al estrado, exudando una calma y una autoridad absolutas. Debajo del estrado, en la primera fila, el director Serrano, Pérez y Valeria estaban sentados como criminales, bajo la estricta vigilancia de los agentes de seguridad. Yo me quedé en silencio al lado de mi madre, mirando con firmeza a los compañeros con los que había trabajado. La presidenta hizo un gesto a su asistente, y la gran pantalla del proyector se encendió, mostrando claramente los diagramas de seguimiento del flujo de fondos y las pruebas de malversación que yo había recopilado. Hoy estoy aquí no solo como presidenta del grupo, sino como una persona que confió en la persona equivocada y le entregó todo estúpidamente. Comenzó mi madre con una voz firme y clara. Durante los últimos días, esta filial ha sufrido bajo la tiranía incompetente y arbitraria de esa mujer que se hacía pasar por mi hija. Mi madre señaló con el dedo a Valeria, que mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie. Quiero aclarar esto a todos los presentes. El nombre de esa mujer es Valeria. No comparte ni una gota de sangre conmigo. Es la hija ilegítima de ese hombre de ahí, el director Serrano, y otra mujer.
El director abusó de su poder para colocarla secretamente en el puesto de jefa de finanzas y satisfacer sus propios intereses. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. David y los demás empleados del equipo de finanzas se miraron, desconcertados al principio, y luego sus rostros se llenaron de ira. La causa de la humillación y la rabia que habían tenido que soportar bajo ese falso título finalmente había sido revelada. Mi madre continuó, extendiendo la mano hacia mí. Y esta persona de aquí, la becaria llamada Valentina que fue despedida injustamente hace unos días. Esta niña es mi única hija legítima, y la verdadera y legal heredera del Grupo Sol. Ella eligió empezar desde el puesto más bajo para comprender la empresa desde la base. Y también es la persona que destapó la conspiración de esa basura sentada en primera fila y recopiló todas las pruebas. Un estruendoso aplauso estalló en todo el auditorio. Muchos asintieron con admiración por el coraje y la sabiduría de la joven. En un rincón Marta se tapó la boca, sorprendida, y recordó el consejo que le di antes de irme, mirándome con orgullo. Después de que mi verdadera identidad fuera revelada, en la pantalla se mostraron los detalles del fraude financiero. El 1,5 millones de euros desviados bajo la apariencia de un contrato de marketing, los nombramientos de personal ilegales y la intención de adquirir acciones para apoderarse del grupo, todo quedó expuesto de forma clara e inequívoca. La verdad, iluminada por la luz de la justicia, no podía ser negada por nadie. Frente a pruebas irrefutables, el director Serrano, acorralado, se derrumbó por completo. Se dio cuenta de que todo el poder y el prestigio que había construido con tanto esmero durante 25 años se habían hecho añicos. De ser un respetado director de filial, se había convertido en un delincuente económico de primer orden. Al darse cuenta de que no tenía salida, el director Serrano decidió aferrarse al último clavo ardiendo. El sentimentalismo familiar. Se levantó, se acercó unos pasos al estrado, y con una expresión de máxima desolación, suplicó con la voz quebrada: «Cariño, Adriana, lo siento, pero por favor, trata de entender mi posición. Viviendo toda mi vida en tu familia, siempre tuve que soportar las habladurías de ser un mantenido. Por mucho que trabajara día y noche, no podía escapar de tu enorme sombra. Supongo que esa presión me hizo tener ideas equivocadas. Solo quería demostrar mi valía. Solo quería tener mi propio negocio, por el amor que nos hemos tenido. Por nuestra hija Valentina. Por favor, déjame una salida. Te devolveré todo el dinero que desvié. Cueste lo que cueste». Su excusa era verdaderamente patética y calculadora. Hasta el final, usó el amor familiar y el orgullo de un cabeza de familia como escudo para justificar su insaciable codicia. No podía soportar más esa actuación despreciable. Me adelanté, interponiéndome entre mi madre y Marcos Serrano. Miré directamente al hombre que una vez respeté como mi padre, y le grité con firmeza: ¿presión? ¿Acaso esa mísera presión es una excusa para engañar a su esposa, traicionar a su familia y robar los activos ganados con el sudor de decenas de miles de empleados del Grupo Sol? Un fraude es un fraude, y una malversación es una malversación. Mientras ordeñaba a mi madre para que su amante y su hija bastarda vivieran a cuerpo de rey, ¿pensó en nuestra familia ni una sola vez? No intente ahora encubrir su codicia con sentimentalismos baratos. En el momento en que creó esa empresa fantasma, la clemencia de nuestra familia se acabó para siempre. Mi declaración, dura como el acero, destrozó por completo la última y débil esperanza del director Serrano. Se quedó sin palabras, con el rostro ceniciento. Mi madre asintió, de acuerdo con mis palabras. Cogió el micrófono y anunció la decisión final, la más contundente y firme. Como presidenta del Consejo de Administración, declaro: Marcos Serrano y Pérez son destituidos de sus cargos y despedidos disciplinariamente, con efecto inmediato, y se les priva permanentemente de todos los derechos y cargos dentro del Grupo Sol. El equipo de recursos humanos y el equipo legal deben redactar inmediatamente un informe de los hechos. Este es el castigo merecido para quienes han abusado de su posición para su propio beneficio. Todos los procedimientos se llevaron a cabo con rapidez y firmeza. La disciplina del grupo se restableció. Los traidores bajaron la cabeza ante la mirada de todos los empleados. Después de que terminara la reunión, mi madre, acompañada por el equipo legal, se trasladó a una sala de reuniones más pequeña para llevar a cabo un acuerdo privado con Marcos Serrano y Valeria. Allí ya no había lugar para lágrimas ni súplicas. Solo había un procesamiento mecánico basado en los principios de la ley y los intereses de la empresa. El abogado principal del grupo colocó un grueso fajo de documentos sobre la mesa
y comenzó a hablar con una voz seca, pero extremadamente severa. Señor Serrano, el plan de desfalco ascendía a un total de 2,5 millones de euros. El millón de euros que iba a ser transferido esta tarde fue bloqueado gracias a la intervención oportuna, pero los 1,5 millones iniciales que ya fueron transferidos representan una pérdida real para el grupo. Esto constituye un delito de malversación y apropiación indebida a gran escala, agravado por la Ley de Delitos Económicos. El abogado hizo una pausa y los miró fijamente a ambos. La presidenta Vargas, para evitar un daño a la reputación del grupo, ha decidido darles una última oportunidad para resolver esto internamente. Este es un ultimátum. En las próximas 48 horas, deben liquidar todos sus activos personales y los de Laura Gómez para restituir los 1,5 millones de euros faltantes a la empresa. Si no cumplen el plazo, todas estas pruebas serán entregadas inmediatamente a la Fiscalía de Delitos Económicos. En ese momento, no solo usted, sino también la señora Gómez y la señorita Valeria se enfrentarán a la justicia. Al oír hablar de la Fiscalía, Valeria fue presa de un pánico extremo. Su altiva pose de heredera había desaparecido por completo. Rompió a llorar y se aferró a la ropa de su padre, pero él también estaba completamente indefenso. Tendría que vender a precio de saldo todo el dinero negro que había acumulado y las propiedades que le había comprado a su amante para pagar la deuda. De ser un imponente director de filial, se había convertido de la noche a la mañana en un indigente a punto de perder su honor y su libertad. No les quedó más opción que firmar el acuerdo de restitución de activos y compensación. Esa tarde, Valeria, bajo la estricta vigilancia del equipo de seguridad, recogió todas sus pertenencias y fue expulsada del edificio. Nadie la despidió, ni siquiera aquellos que la adulaban y se inclinaban ante ella. Se fue en silencio, cargando con la terrible vergüenza de una criminal. Pérez, cómplice del delito, también fue sometido a un comité disciplinario y recibió una sanción junto con una demanda por daños y perjuicios. La respuesta severa de mi madre envió un fuerte mensaje de advertencia a todo el sistema del grupo. Cualquier acto en busca de beneficio personal tendría un precio muy doloroso. La doble vida que el director Serrano había llevado en secreto también se desmoronó miserablemente, con una enorme deuda y un escándalo de estafa expuestos a la luz pública. Después de la tormenta, todo volvió a su cauce. Pero en su interior, soplaba un gran viento de cambio. Mi madre inició los trámites de divorcio, cortando por completo 25 años de relación. Decidió dedicarse por completo a reorganizar el sistema de gestión de la sede central y me delegó plenamente la dirección de la filial sur. El lunes por la mañana, asumí oficialmente el cargo de nueva directora de la filial sur. Ya no era la becaria que se escondía en un rincón. Como máxima responsable de la filial, entré en la empresa con la enorme responsabilidad de levantar la moral de todos los empleados. En mi primera reunión semanal, me presenté ante los directivos y los empleados de cada departamento y declaré con voz firme: la tormenta ha pasado, y la corrupción y la podredumbre han sido arrancadas de raíz. A partir de hoy, nuestra filial entra en una era completamente nueva. Prometo crear un ambiente de trabajo transparente y justo. Aquí, solo el mérito y la dedicación serán el único criterio para evaluar a las personas. La adulación y la política de oficina serán erradicadas por completo. Reconstruyamos esta filial basándonos en nuestra verdadera capacidad. Mi declaración fue recibida con un entusiasta apoyo y un aplauso atronador. Empleados que trabajaban en silencio, como David, fueron restituidos a sus justos puestos. Y el ambiente opresivo y absurdo de la oficina se purificó. A la mañana siguiente, el tiempo en Madrid era soleado y despejado. Crucé el camino familiar hacia la cafetería El Viejo Olivo. El señor Alonso, que estaba limpiando las mesas, me sonrió amablemente al verme entrar. «Vaya, se ha venido nuestra joven directora. ¿Qué café le pongo hoy?», bromeó. Sonreí ampliamente y me senté en mi lugar habitual junto a la ventana, el mismo que había usado como puesto de mando en mis momentos más difíciles. «Señor Alonso, el de siempre. Un café con hielo bien cargado. A partir de hoy, tengo una montaña de trabajo que hacer, y necesito estar bien despierta». Dirigí mi mirada más allá del gran ventanal, y observé en silencio a los empleados de la filial, que llegaban a trabajar con energía. Mi posición había cambiado, y el escándalo que había sacudido a mi familia me había dejado una profunda cicatriz en el corazón. Pero el karma siempre es justo.
Los que engañaron y traicionaron pagaron el precio que merecían. Por otro lado, aquellos que trabajan con honestidad, transparencia y una firme convicción siempre encontrarán su propio y brillante lugar. Mi verdadera y nueva era en el Grupo Sol no había hecho más que empezar.